conocen, yo a ustedes no, con nombre y apellido todavía no los reconozco, pero bueno, en mi caso soy Giselle, soy directora de Asuntos Electorales de la provincia, soy quien tiene a cargo el programa o el proyecto, sí, adelante. Bien. Soy quien representa el programa de Mi Voto Cerca, digamos que fue impulsado a través del Ministerio de Gobierno y Comunidad, como dije recién, a través de la Dirección Electoral. Y el principal objetivo de esta reunión reside en poder yo, digamos, informarles a ustedes como parte del Ejecutivo y en este caso del Poder Legislativo Municipal, cómo construimos nosotros este programa y cómo lo vamos a llevar adelante, lo estamos llevando adelante, cuál va a ser el impacto sobre el municipio y de qué manera nosotros trabajamos también con ustedes. Nosotros necesitábamos de que este programa sea construido más allá de ser una decisión política y sobre todo que surja a través del Poder Ejecutivo y en este caso del Ministerio de Comunidad y Comunidad de la provincia. Consideramos que era importante este proceso, que es poder informarles a ustedes, comentarles de que no es un proyecto que salga exclusivamente y trabajemos solamente desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad, sino también que es un proyecto que nosotros al mismo tiempo estamos trabajando con los municipios desde el inicio. Es un programa que surgió por allá el año pasado, nosotros en octubre comenzamos a trabajar con la primera etapa, digamos, del proyecto Mi Voto Cerca, y a partir de marzo aproximadamente decidimos incluir a 13 municipios más. Por eso este programa se divide en 2 etapas. En una primera instancia, digamos, son 6 municipios que le siguen a los municipios más grandes de la provincia que tienen el programa ya, o mejor dicho, no el programa, sino el mecanismo de voto parroquial por cercanía al domicilio. Y nosotros a través de este programa decidimos incluir a 19 municipios más. A través de voto parroquial, o mejor dicho, a través del programa Mi Voto Cerca, el objetivo fundamental es aplicar el mecanismo de voto parroquial. ¿Qué significa voto parroquial? El voto parroquial es la posibilidad de poder construir un padrón electoral por corte ya por fuera de lo que es el corte alfabético y comenzar a hacerlo, digamos, a partir de una división de circuitos electorales del ejido municipal y que las personas puedan comenzar a votar en cercanía a su domicilio. Sabemos que existen electores que, digamos, llegado el momento de la elección, sea una elección municipal, provincial y nacional, quedan por fuera del sistema, deben recorrer largos kilómetros y a veces municipios que no tienen ni siquiera transporte público para que ellos puedan acercarse al lugar de votación. Por lo tanto, es importante poder llegar con este tipo, digamos, de programas que les permiten de alguna manera a todos los electores poder votar cerca de su casa. Es decir, que nosotros como Estado, tanto Estado, digamos, en este caso local, el propio municipio, o asimismo el Estado de la provincia, le pueda garantizar al elector el derecho al sufragio. Nosotros a partir del año que viene vamos a garantizarle al 100% del electorado de la provincia que vote cerca de su casa. Un 94% a través de voto parroquial, que es a través de la implementación de este programa y sumado a esos 4 municipios que ya al día de la fecha tienen el sistema implementado. Y un 7% que son aquellos municipios chiquitos, prácticamente y en su gran mayoría de la línea sur, que son municipios que contemplan una sola escuela, que al mismo tiempo una o dos como mucho y que al mismo tiempo, digamos, las distancias no son considerables. Nosotros de la línea sur estamos trabajando al día de la fecha Balcheta, Jacobasi, pero considerábamos que ellos, además de, o mejor dicho, por más de tener una cantidad de electores, como creo que en el caso de Balcheta, que es el municipio más chiquito con el que estamos trabajando, que tiene cerca de 3.800 electores, sí las distancias eran considerables. Y Jacobasi pasa eso, es un municipio extenso, largo, donde, digamos, tienen establecimientos educativos, uno en una punta, la otra en otra, entonces los electores muchas veces tienen que cruzarse para llegar al establecimiento educativo para poder ejercer el voto. El programa surge a través de, nosotros, digamos, a la hora de construir un programa no fue, digamos, algo antojadizo. No se nos ocurrió a nosotros tampoco, sino que nosotros logramos elaborar este programa teniendo, digamos, como base o como marco el Código Electoral Nacional, de provincia. Nuestro Código Provincial establece en el artículo 18 digamos, el voto por cercanía al domicilio, o mejor dicho, la confección del padrón por circuitos. En el 2014, nuestro ex gobernador, a través del decreto 359, lo que hizo fue reglamentar este artículo y de alguna manera invitar a los municipios a que finalmente a partir de 2015 puedan llevarlo a cabo. Y este decreto al mismo tiempo se basa en 2 acordadas de nación que también establecen estos criterios y que al mismo tiempo les dice a las provincias esto hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo. Se los invitó allá por el 2014, pero si bien es cierto que muchos municipios tuvieron la intención de llevarlo adelante y de realizarlo,
También sabíamos que es algo que es difícil de poder concretar. Se necesitan no solamente recursos económicos, sino también recursos técnicos y sobre todo, digamos, la parte operativa. Y acá es donde nosotros, a lo largo del desarrollo de este proyecto, pudimos corroborar de que no todos los municipios estaban en condiciones, de que había municipios que incluso tenían otras prioridades antes que esta, y sinceramente y presupuestariamente se iba a complicar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la confección de sus direcciones de catastro. Hay municipios que ni siquiera tienen direcciones de catastro, que no la han logrado, digamos, confeccionar, o direcciones de catastro con personal acotado, o ni siquiera a veces totalmente instruido. Entonces sabíamos que teníamos la predisposición de los municipios, que hasta incluso en muchos casos, como es el caso de San Antonio y algún que otro más, iniciaron armando, o mejor dicho, generaron ordenanzas y demás como para comenzar a desarrollarlo, pero al día de la fecha no lo pudieron lograr. Pero también somos conscientes de que para ellos será económicamente difícil, a nivel recurso humano también es difícil, y lo que tiene que ver con el tecnicismo que uno tiene que utilizar para llevar adelante este proyecto también. Se trabaja con un sistema muy particular, que es un sistema QGIS, que es un software libre, pero que al mismo tiempo, si bien presupuestariamente para obtener ese sistema uno no requiere de una fuerza económica demasiado abultada, sí sabemos que para poder utilizarlo sí se requiere de mucho tecnicismo. O sea, es un sistema que se necesita gente idónea, o al menos alguien que esté en condiciones de ser capacitada para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué decidimos? Trabajar con las direcciones de catastro de los municipios, capacitarlas, aunque sabíamos también de que no era totalmente suficiente, que quizás no alcanzara, pero necesitábamos que ellos al menos tuviesen la herramienta para poder colaborar con la información o con lo que fuese necesario en el transcurso para que sean parte del proyecto. Digamos, la idea es esta. Si uno lo trabaja desde el territorio, por ahí se hacía, y en este caso muy difícil, nadie mejor que ustedes conoce su municipio y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y demás, y necesitábamos, por ende, trabajar con los municipios. Ustedes conocen sus establecimientos, qué establecimientos están en condiciones, cuáles no, digamos, y un montón de situaciones, accidentes geográficos, complicaciones que por ahí pudieran surgir el día de la elección y existen, y por ahí era necesario trabajar directamente con los municipios. Como les dije al principio, hay 4 municipios que forman parte, no se ve mucho creo, pero son 4 municipios que son Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma, que forman parte del 55% del padrón general, que son esos municipios que después de 2015, e incluso como es el caso de Roca, si mal no recuerdo, desde antes pudieron llevar adelante el mecanismo de voto parroquial. En el caso de Bariloche y Roca, si mal no lo tengo entendido, ellos pudieron ser, digamos, asistidos por la Cámara Electoral Nacional. Pero en el caso de Bariloche hay un detalle que es también para tener en cuenta. A la hora de elaborar los proyectos no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, la identidad del municipio, la identidad de los barrios, que es algo muy importante a tener en cuenta para generar los circuitos electorales. Yo no puedo generar un circuito electoral cortando un barrio por el medio y que la mitad del barrio me vote en una escuela y que la otra mitad me vote en otra. Eso es imposible, no se puede hacer. Bueno, en Bariloche surgió, digamos, se realizó con cierto desconocimiento. De hecho, al día de la fecha, la Junta Electoral se encuentra en una situación bastante complicada y sabiendo ahora que nosotros lo hicimos en el Bolsón, pidieron un poco de auxilio y están pidiendo que los ayudemos a ordenar su situación. ¿Por qué? Porque es difícil, pero ¿por qué? Trabajó gente que no conoce el municipio. O sea, se trabajó con gente que lo único que hizo fue, digamos, conformar circuitos, 3.500, 3.500, 3.500, pero sin tener en cuenta muchas identidades y cuestiones específicas del municipio. Entonces, nosotros a la hora de llevar adelante este proyecto consideramos que era necesario trabajar con ustedes y la parte técnica más idónea para poder trabajar y llevarlo adelante en este caso eran las direcciones de catastro, que son quienes en su momento nos pudieron proveer de toda la información. Los municipios que se incorporan son 13. Dentro de esos 13 tenemos a esta localidad. Son localidades que en comparación quizás con las de la primera etapa o asimismo con Roca, Viedma y demás, son localidades chiquitas, que por ahí nuestro miedo era que la Cámara nos dijera no, por acá no se puede, son localidades chicas que quizás no requieren, son un solo circuito, bueno, todas en realidad hasta el día de la fecha y previo al anteproyecto son un solo circuito. Pero nosotros considerábamos de que había localidades en que era necesario llegar, porque nosotros tenemos complejidades que quizás otras localidades u otras provincias, como es el caso incluso hasta, no sé, de provincia de Buenos Aires, por decirlo así, la gente no habita zonas rurales como acá, o no hay barrios alejados. Muchos municipios han crecido muchísimo y hay gente que ha quedado muy lejos, incluso teniendo establecimientos educativos, deben venir al centro a votar. Entonces consideramos que más allá
de que la cantidad de electores no fuese considerable, como es el caso de Bariloche, que tiene 100.300 electores, sí a nivel, en lo que respecta a distancias geográficas y demás, era necesario caer con este mecanismo. La modalidad de trabajo, nosotros trabajamos, como les dije en un principio, con la Fundación para la Universidad del Comahue. Ellos forman parte de este equipo que trabaja y que lleva adelante el proyecto y que ejecuta el proyecto, son todos técnicos, o sea, digo, cartógrafos y geógrafos especializados en lo que tiene que ver en materia electoral, y nosotros somos prácticamente, seremos 10, y digo seremos porque yo soy parte de ese equipo, he trabajado con los chicos, yo soy quien está en contacto con los municipios a nivel, digamos, poder ejecutivo, en este caso ahora con ustedes, y ellos en contacto con lo que tiene que ver con la parte catastral, la parte pura y exclusivamente técnica. Tuvimos que hacer, nosotros nos reunimos hace prácticamente 10 días con la Cámara, yo fui a contarles que nosotros teníamos pensado entregarles en estos meses los 19 proyectos y sinceramente al principio estaban muy contentos, pero me miraron raro porque, digamos, vamos a ser la primera provincia georreferenciada a nivel nación, eso por un lado. También es verdad que son 19 proyectos y no es poco, estamos georreferenciando una provincia. Entonces nos pusieron plazos, nosotros teníamos pensado entregar estos 3 en noviembre y me dijeron, teniendo en cuenta los cortes de los padrones que se vienen y que quizás nosotros a principio del año que viene tenemos nuestra elección provincial, necesitábamos acortar tiempos, entonces, digamos, nos aceleraron el proceso y la entrega a principios de octubre. Es decir, nosotros estaríamos entregando incluso el proyecto de este municipio a principios de octubre. Por eso mismo también hubo que hacer un ajuste presupuestario y contratar más técnicos porque si no era imposible llegar. Los municipios estuvieron siempre, yo en este sentido, digamos, me siento muy contenta porque yo trabajé y estoy trabajando con 19 municipios de diferentes colores políticos, no todos tienen, digamos, afinidad con el gobierno de la provincia y más allá y sin embargo, todos y cada uno de los municipios y de los intendentes y de los consejos deliberantes cuando caímos con este proyecto, ninguno lo objetó. O sea, digo, nos trae muchos beneficios y beneficios para todos. La Fundación lo que hizo fue tomar todos los datos, todo lo que concierne a datos, desde el Juzgado Federal, lo que tiene que ver con el padrón, desde el Ministerio de Educación, padrón que cortamos a 2021, que fue el último y el más actualizado que ustedes tienen. Se trabajó con el Ministerio de Educación para que nos pase el listado de establecimientos educativos que estuviesen habilitados y que existiesen en la provincia para poder elaborarlo. Bueno, y ellos fueron quienes de alguna manera nos pasaron toda la información e incluso a las direcciones de catastro municipales a quienes se les solicitó cierta información en relación a lo que tenía que ver con calles y demás, de calles, alturas y con las que se trabaje. ¿Por qué? Porque como yo les explicaba a ellos al principio, el sistema QGIS es un sistema que tiene como capitas de cebolla. Es decir, nosotros le tiramos toda esa información y es el mismo sistema quien nos ubica. Elector y establecimiento educativo. Se trabaja por georreferenciación. Por eso mismo es que este sistema tiene contemplado una parroquia cero, es decir, diversas parroquias en donde vamos a ubicar a los electores según la cercanía al domicilio y la denominada parroquia cero. ¿Por qué? Porque hay muchos electores cuyos domicilios aún no han sido homologados por el Consejo Deliberante. Es decir, hay muchos domicilios que aún no están reconocidos, no, digamos. Somos conscientes de que el elector va y cuando va a hacer su documento, se dirige al registro civil y, digamos, denuncia el domicilio que quiere, que puede y que tiene a mano. También sabemos que hay muchos domicilios que aún, o calles que aún no están homologadas o no han pasado por el Consejo Deliberante, barrios nuevos, etc. Toda esa gente va a ir a una parroquia cero. Todos van a votar, pero quizás esa gente vaya a quedar por fuera del sistema de voto parroquial. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, debido a esta inconsistencia, debido a esta falencia, vamos a tener que hacerlos votar en una parroquia X, que luego es el Consejo Deliberante y el municipio quien debe ir puliendo. Es decir, nosotros al final del proyecto le vamos a tirar una tablita con aquellas personas que finalmente pudieron ser ubicadas con sus respectivos circuitos y van a haber otras personas cuyos domicilios aún no han sido reconocidos en el Consejo Deliberante. Entonces, es un trabajo del Consejo, quizás homologar, reconocer esas calles para que finalmente el sistemita los pueda llegar a ubicar en el establecimiento realmente educativo más cercano a su domicilio.
Se realizaron capacitaciones a los consejos a las direcciones de catastro para que nos puedan ayudar. Eso también fue un trabajo que hizo la dirección electoral en conjunto con la fundación. Se les dio las herramientas suficientes para que puedan llegar a trabajar con nosotros y en lo que le reste después del trabajo una vez culminado el proyecto. Los circuitos electorales por municipio, digamos, como yo también les mencionaba, no se generan a través de circuitos, digamos, de criterios que se me hayan ocurrido a mí ni a nadie. Es decir, los criterios son exactamente de la Cámara Electoral Nacional. La Cámara nos dice cuántas personas podemos, digamos, cuántas personas podemos incluir por circuito electoral, cuánto es la cantidad de mesas, qué establecimientos están en condiciones y qué establecimientos, porque hay algo para tener en cuenta también, de que a la hora de elaborar un circuito electoral yo puedo tener en cuenta el establecimiento educativo que tengo ya edificado, presente, construido, y quizás también tener en cuenta la posibilidad de que en ese quizás hay barrios nuevos y demás puedan llegar a edificarse escuelas. Entonces eso también es importante porque nosotros ahí podemos generar un circuito o un subcircuito teniendo en cuenta quizás la edificación de un nuevo establecimiento educativo. Cantidad de electores, como dije recién, y accidentes geográficos, es decir, rutas, lagos, ríos artificiales o no, lo que sea, autopistas, líneas de alta tensión, ferrocarriles, como es en el caso de Villa Regina. Ellos tienen una vía del tren ahí entre medio de barrio y barrio, entonces hubo que ahí generar, del otro lado de la vía teníamos muy poquitas personas, entonces hubo que justificarse la posibilidad de generar un circuito electoral aún teniendo en cuenta digamos, el ferrocarril, y además que el municipio mismo constate de que el día domingo, los días domingos, digamos, el tren no pasa por ahí, por así decirlo. Entonces hubo que hacer ahí un trabajito, pero lo logramos construir y es algo que ya prácticamente en el caso de Villa Regina está terminado. A modo de ejemplo traje la localidad de San Antonio Este. Es así como les va a quedar el mapa a ustedes de la localidad. Los circuitos se conforman de esta manera. Hacia el interior de los circuitos existe una máxima de 3.500, 4.000 electores por circuito, que esa es la máxima. Pero nosotros a lo largo, digamos, de esta segunda etapa nos hemos encontrado con municipios donde hemos logrado construir circuitos de 1.000, de 800, o sea, eso depende de la necesidad de cada municipio. En el caso de los municipios de la primera etapa, porque eran municipios que realmente superaban los 11.000 electores, entonces, digamos, quedaban. En el caso de San Antonio le quedaron estos circuitos más los circuitos de la localidad de Las Grutas, que ahí también se generaron un par de circuitos más. Habíamos quedado con que Las Grutas era uno solo, pero solicitaron un par más de circuitos. Atento a que Las Grutas ha crecido mucho y tiene más de 5.000 electores en su localidad. Beneficios, como les dije al principio, muchos, pero sobre todo incrementar la calidad de la práctica democrática en cada municipio. Nosotros en el caso de Viedma, y lo digo en primera persona, hemos logrado que la participación electoral aumente prácticamente un 70%, y es un montón. Acá la gente no tiene que esperar a que pase un vehículo a buscarlo, no tiene que esperar un transporte público, digamos, no depende de nadie. La gente va y vota porque quiere, digamos, y acá también se genera como un voto mucho más transparente y menos presión sobre el elector, digamos, que tiene o no que votar según la persona que lo pueda llevar al lugar de votación. Entonces consideramos que para nosotros también eso es importante. Aumentarlo, como les dije recién, aumenta la participación democrática o ciudadana, y también genera igualdad de oportunidades. Y acá cuando hablamos de igualdad de oportunidades, en primera instancia en relación a los municipios. Acá le estamos dando a todos los municipios de la provincia a través de este programa la posibilidad de obtener y tener el mecanismo de voto parroquial, sea cual fuese el municipio. Es decir, que no solamente esos 4 municipios grandes que tienen recursos económicos y demás los puedan llevar adelante, sino también todos los municipios que estén en condiciones, digamos, a nivel criterio de la Cámara o a nivel criterio y necesidad nuestra y de cada uno de los municipios. En segundo lugar, de los electores, porque más allá de los obstáculos que puedan llegar a surgir el día de la elección, ya sea una elección, ya sea, digamos, obstáculo por edad, sabemos que mucha gente grande, debido a esto de tener que recorrer largas distancias, de esperar que haya un hijo, un sobrino, un nieto que lo venga a buscar, a veces ni siquiera pueda acercarse al establecimiento de votación, por cuestiones de salud, y no sé, un montón de cuestiones más que por ahí imposibiliten, incluso sobre todo esto, las distancias, imposibilite por ahí la llegada, y en este caso estamos dando la posibilidad a todos los electores de que se acerquen al lugar de votación y que después la votación en sí, o digamos el hecho de sufragarse una decisión propia que no dependa de absolutamente nadie, y eso le genera más transparencia al proceso electoral.
Y a los partidos políticos chicos, grandes, que quizás no tienen los recursos económicos para poder solventar, por ejemplo, el alquiler de vehículos. Lo que tiene que ver con fiscales de mesa, lo que tiene que ver con un montón de cosas. Acá el sistema electoral se transparenta mucho, o el proceso. El papel que van a pasar a cumplir, por ejemplo, a nivel partidario ahora los punteros políticos. Acá, digamos, yo ya no voy a tener concentrado los Gómez, los Pérez en una escuela. No voy a, digo, bueno, en esta escuela yo ya sé que esta escuela es nuestra y aquella escuela no. Acá ahora vamos a distribuir a todos los electores. Es decir, que las estrategias políticas ahora por parte de los partidos van a ser distintas. Ahora se va a trabajar por circuito y por ejido, por barrio. Ahora yo voy a tener un padrón por cada barrio y voy a saber que por más que el puntero político me diga que tiene 600 votos o que me va a asistir con determinada cantidad de gente, ahora van a tener un padrón. Es decir, ahora es a dónde están esos 600, esos 300, digamos. Va a ser mucho más práctico. O sea que en ese sentido también, digamos, para los partidos políticos van a ordenarse un montón hacia adentro. Y después la lectura que van a tener terminada una elección. Digamos, ustedes saben que cuando nosotros tenemos el escrutinio definitivo vamos a tener los resultados por barrio. Entonces vamos a saber dónde nos fue bien, dónde nos fue mal, dónde quizás tenemos que apretar o no. Digo, apretar en el sentido de trabajar más y demás. Y también a nivel gestión. O sea, digo, nosotros vamos a dejar ordenado el municipio. Nosotros vamos a dejar georreferenciado a sus electores. Y esto, a nivel poder ejecutivo, les va a permitir gestionar. Es decir, yo voy a saber, y además esto, el ordenamiento de calles y demás, todo lo que es la parte impositiva, alumbrado público, asfalto, o sea, digo, voy a poder generar políticas públicas atento a la información que yo tenga. Y eso también es importante. Yo voy a poder referenciar a una persona según impuestos, según una política, según, digamos, lo que le llegue por parte del municipio, políticas públicas o ayuda económica, lo que sea, digo. Acá también el municipio y ustedes se van a quedar con un tablero de comando. Es decir, ustedes van a tener ahí toda la información. Y lo que tiene que ver con la parte electoral es solamente la puntita del iceberg, es decir, nosotros los vamos a dejar ordenados. Y ahora van a ser ustedes los que van a decidir de qué manera utilizan esa información, es decir, tanto el Poder Ejecutivo, y digo el Poder Ejecutivo, hablo hoy porque tenemos en este caso a él que está digamos, en el Poder Ejecutivo y quizás la gestión que viene, y hablo en este caso porque es el municipio quien se va a quedar con esa información y van a tener que ser ellos quienes de alguna manera van a tener que saber cómo utilizarlo para generar sobre todo políticas públicas. Así que es sumamente importante también lo que les queda después. Bueno, esto es a modo de ejemplo, lo que tiene que ver con las distancias y demás. Tomamos un elector X que en su momento votaba en la escuela número 19, que tenía que recorrer 1,5 kilómetros en prácticamente 20 minutos. Y después acá con el voto parroquial, el establecimiento educativo se modifica, va a votar ahora en la 39, va a recorrer 700 metros en 5 minutos. Es decir, el tiempo y la distancia se modifica. La implementación, como les dije recién, nosotros terminamos los anteproyectos, si Dios quiere, a principios de octubre. Vamos a hacer la entrega entre el Juzgado Federal, en primera instancia, pero al mismo tiempo el Juzgado Federal, una vez que tiene en consideración nuestro proyecto, que hace las correcciones si existen o en el caso de que fuese necesario, lo que va a hacer es notificar a los partidos políticos, a los apoderados partidarios, pero de los partidos políticos que tienen reconocimiento en el Consejo Deliberante del municipio, lo mismo que al Poder Ejecutivo. Una vez que se los notifica a ustedes, por eso que nosotros consideramos importante esta reunión, porque a ustedes les va a llegar el proyecto y ustedes lo van a tener que leer, digamos, ¿qué tal? Lo van a tener que leer en su totalidad para poder dar una nota, para generar una nota de opinión. Ustedes van a tener que opinar respecto al proyecto, decirle al federal si les gusta, si no les gusta, si les parece pertinente, si hay alguna modificación, alguna sugerencia que ustedes, conociendo además el municipio y demás, pueden hacer sobre el proyecto. Por eso la idea es esta, que a ustedes al momento en el que les llegue el proyecto sepan respecto de qué están opinando, de que no tengan que, digamos, leer un proyecto de 100 fojas sin saber cómo se hizo, de qué manera, quiénes lo realizaron, digamos, qué tuvimos en cuenta a la hora de elaborar cada circuito electoral, los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de la designación de los establecimientos. Digo, era importante esta charla para que ustedes comprendan cómo se elaboró. Una vez que lo aprueba la Cámara y una vez que ustedes elevan su nota y demás,
se eleva al Ministerio del Interior y es quien decreta la redistritación de estos 19 municipios, digamos. La charla tiene que ver con esto, o sea, yo necesito que ustedes se saquen todas las dudas. Llegar para nosotros con este proyecto es sumamente importante. Nosotros consideramos que es el Estado quien de alguna manera le debe garantizar a cada elector de la provincia, a cada rionegrino, a cada rionegrina, a todos los municipios, sean cual fuese los municipios, el derecho al voto. O sea, el derecho a que ellos puedan votar cerca de su casa, digo, más allá de cualquier circunstancia en la cual se enfrenten el día domingo a la hora de acercarse a las mesas. Es una manera también de acercarle la urna al elector y de facilitarle esta cuestión no menor de la posibilidad de poder ellos elegir a sus representantes, en este caso tanto municipales como provinciales y nacionales. Así que, digamos, ese es el principal objetivo de la charla y de la visita, así que me gustaría que si por ahí alguno tiene alguna duda, si quiere preguntar, sí. ¿Qué fecha de corte prevista tienen por los cambios de domicilio? Eso va a depender. Nosotros suponemos que quizás, o mejor dicho, consideramos que quizás las elecciones provinciales se den en el primer cuatrimestre, en abril seguro. El corte seguramente es en enero, teniendo en cuenta, digamos, los plazos que estipula el código. Por ende, una vez que se convoca, supongamos que se convoca en enero, nosotros tenemos 10 días para pedirlo al juzgado federal. A partir de la convocatoria es el corte, ¿sí? Para las elecciones municipales surge lo mismo. Se reabre, vamos a imaginar abril, mayo de la provincia, septiembre municipio, octubre, noviembre, sí. Vos para cada elección tenés un cronograma distinto. Y la posibilidad de que el elector se mudó, Igual tengan en cuenta que los cambios de domicilio, y esto lo remarco mucho, a veces depende de la Cámara. La Cámara tiene otros tiempos, que no son los nuestros. Y hay cambios de domicilio que a veces la Cámara no los está impactando en las últimas elecciones. Y acá es donde nosotros debemos hablar incluso, o debemos transmitir esta situación a los electores para que la situación... Porque muchas veces, y esto también es responsabilidad, el elector ¿qué hace? Hace el cambio de domicilio, voy, quiero votar, no, señor, no aparece, bueno, listo, voto en las próximas, ¿no? Excepto que haya algún interés particular que yo quiera y necesite votar. Y que incluso muchas veces hasta los apoderados o los partidos políticos se encargan de insistir y te llevan el listado y quién aparece y quién no. Eso también, bueno, es necesario entonces que también concienticemos a los electores de que deben hacer el reclamo y ellos presionar sobre la Cámara para que ingrese. Y esas cuestiones muchas veces no dependen ni siquiera del Tribunal Electoral, ni del Juzgado de Paz, ni de la Junta. Depende de la Cámara Electoral Nacional, que es quien tiene el monopolio sobre los padrones. Y los cambios de domicilio sí hay que empezar a concientizar a la gente desde ahora de que debe actualizarlo, de que debe visarlo. Una vez que surgen las convocatorias, automáticamente los cronogramas electorales en relación a la confección de padrones se da automáticamente. Y ahí, digamos, la función de las juntas, en el caso del municipio, del tribunal, a nivel provincia, de la Cámara, a nivel nación, es de difundir los cronogramas. Digamos, y decirle a la gente, bueno, hay que chequear el padrón provisorio, la primera muestra del padrón sale en tal fecha, hasta tal fecha es el primer corte, ahí es necesario que usted se acerque, reclame, se fije. Después hay otro lapso donde se hace una segunda muestra del padrón, que es otro padrón provisorio, pero ahí yo solamente puedo ir si escribieron mal mi apellido o si está mal, no sé, un número de mi documento. Pero ahí yo no tengo la posibilidad de que, digamos, me incluyan. Pero si es que yo ya hice el cambio de domicilio y no aparezco, es el reclamo ante quien corresponda y como corresponda. Eso también está bueno que la gente lo sepa, es trabajar con información y generar al mismo tiempo electores informados y responsables. Es decir, si usted el día de mañana no puede votar o no sale en el padrón, yo hice hasta donde pude y era responsabilidad de usted. Y por el otro lado lo siguiente, si ellos no hacen el cambio de domicilio a tiempo, tampoco van a votar cerca de su casa. Es decir, quizás los mandemos a la parroquia 0 y esa parroquia 0 quizás la que justo designe la Cámara como parroquia 0 le quede más lejos que donde votaba. Entonces digo, es necesario. Lo que tiene que ver con zonas rurales, y hay que ver si esas personas tienen actualizado su documento en aquella zona rural en primera instancia, porque muchas veces pasa que en realidad aquellas zonas rurales son residencias laborales, o mejor dicho, son domicilios donde ellos están trabajando, tienen también una residencia, pero que en el documento el domicilio legal es, digamos, en el pueblo. Entonces van a votar en el establecimiento educativo más cercano a su casa en la ciudad. En el caso de vivir por ahí en
en lo que es la zona rural, y hay que ver si la zona rural, ese lugar, esa zona me habilita a que yo genere un circuito electoral, porque era lo que le decía a ellos. Por ahí yo tengo afuera, en aquella zona rural, tengo a 10 personas, y a pocos metros tengo un establecimiento educativo. ¿Vale la pena inaugurar una escuela para que 10 personas vayan a votar? Vos le estás garantizando el voto a esas personas, pero después lo que implica habilitar una mesa más, una escuela, todo se hace complejo para el municipio y para todos, digamos. Conseguir autoridades de mesa, fiscales, es un tema. Y además tampoco la Cámara lo contempla. Yo por 10 personas no puedo habilitar un circuito. Sí, lo que voy a hacer es tratar, y en lo posible, de que esa gente que habita esa zona vote lo más cerca de su lugar posible. Es decir, voy a designar un establecimiento educativo más cercano a aquella zona para que aquellas personas puedan recorrer la menor distancia posible el día de la elección. En general, ¿esto va a aumentar algún edificio escolar más? Seguramente, Barrio, eso suceda. Puede que se inauguren, digo, en el sentido de que ustedes comiencen a utilizar establecimientos que hasta el día de la fecha no estaban utilizando, como puede que dejen de utilizar otros, porque si nosotros tenemos en un circuito 3 colegios, no tiene sentido que se habiliten los 3. Sí tiene sentido que nosotros habilitemos o cambiemos ese colegio quizás por otro que está en otra zona que necesariamente tenga que ser habilitado. La cantidad de establecimientos educativos no se va a modificar mucho porque la cantidad de electores es la misma. Lo que se va a hacer ahora es redistribuirlos, e incluso eso va a generar, por eso digo, mucha mayor agilidad en el proceso electoral, que menor cantidad de gente en el establecimiento, que yo vaya y vuelva, que no haga la cola enorme, las colas de los autos, el amontonamiento de la gente. Bueno, ya no, porque digamos la gente va y viene. O sea, va a ser mucho más fluido el tránsito hacia el interior de los establecimientos educativos. Y acá está Colonia Moralada de Colonia. Claro. Las comisiones de fomento van a seguir incorporadas en mesas. Las comisiones de fomento, nosotros ahí no tenemos incidencia, no, porque las comisiones de fomento tienen, digamos, las distancias son chiquitas, digamos, y están por fuera y son elecciones. ¿Comisión de fomento? Bien, pero ellos votan. Nación, es que eso también es importante que se entienda. Nación entiende a nuestra provincia de una manera distinta a la que nosotros la entendemos. De hecho, eso también cuando nosotros tuvimos que impartir los ejidos, Nación tiene otra visión diferente. Entonces, ahí también nosotros tuvimos que, digamos, llevar la información y el corte. Nación a veces reconoce un límite de un municipio con el otro y el municipio y municipio reconocen otro. Eso también tuvimos que actualizarlo y entenderlo, eso también se tuvo que actualizar. Tenemos un gran problema con las comisiones de fomento. En muchos casos, al ser las comisiones de fomento delegaciones del Poder Ejecutivo, no tienen un reconocimiento de Nación. Para Nación son nada, digamos, no es por nada, pero a lo que voy es, no las reconocen, ¿se entiende? Entonces acá quienes tenemos que impartir, digamos, este tipo de cuestiones y este tipo de problemas somos nosotros como provincia, nosotros lo tenemos que solucionar. De hecho, en eso también estoy trabajando, porque me pasa que la confección de los padrones de las comisiones de fomentos las hace el Tribunal Electoral y no les corresponde. ¿Por qué? Porque Nación te baja un corte y no es así. Nación te mezcla las comisiones de fomento, los manda a algunas personas de las comisiones de fomento a los municipios. Digamos, el corte que nos reconoce Nación no es el que nosotros reconocemos, digamos, como ejido de comisión de fomento. Incluso hay algunas comisiones que me quedan dentro de los municipios. Es súper complejo el trabajo como las comisiones. Sinceramente es difícil. Y el Tribunal Electoral ya está bastante agotado porque a veces la gente le hace los reclamos al tribunal o viene un comisionado de fomento y es no. Y aparte cómo se manejan los comisionados. Y no es en este caso por subestimarlos, pero pasa que viene el comisionado porfiado y te dice, no, pero este es mío, yo ya hablé con el otro comisionado, ya no tiene problema que yo los anote. Claro, piensan que los electores son objetos, me ha pasado, claro, pero tiene drama porque sabe que yo, ponele que yo le doy mi escuela, que yo lo atiendo en mi salita, digamos, en relación a la salud, así que ya está hablado, pero señor, o sea, el elector no es un objeto, no es yo me lo paso, te doy 3, dame 2. Claro, no, acá es, ¿dónde habita? ¿Dónde está el domicilio? No, pero el domicilio lo tiene en el pueblo. Bueno, entonces vota en el pueblo. No, pero está hablado con el intendente. El otro día tuve una reunión con uno
especialmente que me decía eso, eran 10 personas. Yo decía, pero eran 10 y los tenía distribuidos en otra comisión, en una comisión que me daba no sé cuántos kilómetros en el pueblo. Y yo decía, pero yo no los puedo traer. No, y me los había marcado y me había hecho la flechita para que yo los traiga. Eran como 10, que para una comisión de fomento 10 electores es un montón, te cambia el número. Entonces él me decía que había hablado yo ya hablé con el intendente y hablé con el otro comisionado. Y no tienen drama, ¿viste? Entonces yo le explicaba que no era así, el manejo no es así. Aparte, mirá que yo, ¿cómo le digo a Nación? Che, Nación. Pero ellos arreglaron. Ya arreglaron y no tienen drama que yo los traiga. Entonces sí, con las comisiones no las tocamos, porque las comisiones es otro tema que también estoy tratando ahí de cerrar y solucionar. Lo mismo con lo que tiene que ver con los extranjeros. O sea, no sé si acá hay extranjeros. Bueno, no, los extranjeros van a votar en donde la Junta Electoral disponga que van a votar. Yo no sé cuántas mesas acá, pero en ningún municipio, sí, en todas es una. Eso lo dispone la Junta Electoral. Por ahí muchos municipios y gran parte de los municipios lo que han decidido es que directamente la mesa de extranjeros vaya a la parroquia 0. Entonces, porque va a ser la más descongestionada. Quizás ustedes, hay que ver cómo termina, digamos, el proceso de información, pero mayormente del padrón. Que no tenga el domicilio, puede ser 300, 400, una mesa. Exacto. Es que, mira, la Cámara lo que nos exige, y eso es un cálculo que podemos hacer, la Cámara lo que nos exige es que del padrón total deben estar georreferenciados como mínimo el 80%. Entonces, ustedes, del padrón total de ustedes, es ese 20 que quizás les quede, 20, 15, 18, 10, que van a votar en esa parroquia 0, teniendo en cuenta la cantidad de electores de ustedes. Es el 20% el que más o menos les puede quedar afuera, porque es el promedio que nosotros hicimos. De los primeros 6, creo que el que más corto quedó fue, no sé, porque superamos en la mayoría, se llegó a georreferenciar prácticamente más del 80%. O sea, quedó muy ordenado todo. Y el Bolsón, que fue un dolor de cabeza y fue con el que más problemas tuvimos, se georreferenció, es decir, los electores del Bolsón quedaron ordenados en sus calles y altura en 98%, un montón. 2% quedó por fuera de lo que significa, digamos, el voto parroquial o la reordenación. Pero ¿qué pasó? El director de catastro salió a caminar el pueblo. Entonces fue él el que decía, bueno, a ver, esta persona, este elector, a mi Nación me lo tira que tiene calle y no tiene altura. Y él mismo corroboró la altura y él lo georreferenció, pero fue un trabajo de hormiga. O sea, él se dedicó prácticamente a que el padrón y, digamos, todo lo que es el proyecto del Bolsón quede casi perfecto, que es difícil. ¿Cuánto tiempo han tenido los que ya lo tienen? ¿Qué tiempo de trabajo? Trabajamos de octubre a un mes atrás. Y nos dedicamos este último tiempo a pulirlo y a ida y vuelta con la Cámara, que nos decía esto sí, esto no. Pero ¿qué pasa? Con estos 13 ya tenemos la pasada de los 6, ya sabemos que nos corrigieron, a dónde nos dijeron que sí, que no, que se podía. Entonces ya con estos 13 vamos a estar muchos más pulidos. Este lunes, martes tenemos una reunión con la Cámara para ya llevarles estos 13, para decirles cómo van quedando y para que ellos nos digan, bueno, sí, no, este circuito conviene, no conviene, esta cantidad de electores sí, por acá no. Lo que les va a quedar después a ustedes seguramente, y esto va a ser casi a fin de mes o principios ya del mes que viene, es la designación de los establecimientos educativos. Porque pasa eso, quizás en un circuito te quede más de un establecimiento y ustedes nos digan, bueno, esto fue al final. En relación a los primeros 6, lo que hice yo fue reunir a los primeros 6 intendentes, les mostramos cómo habían quedado finalmente los circuitos electorales y al mismo tiempo un listado de establecimientos educativos hacia el interior de cada uno de los circuitos, teniendo en cuenta que los primeros 6 sí eran realmente grandes y que por ahí dentro de los circuitos nos quedaban 2, 3 colegios adentro. Entonces cada uno de los intendentes, obviamente que tienen información de terreno y que están acá y que trabajan y que quizás sabe como ustedes incluso en muchos casos era el intendente que estaba en contacto con la gente del municipio, era, che, bueno, miren, acá me están diciendo, porque a veces los intendentes también estaban, no, por este colegio no sé, se contactaban con el municipio, con concejales y demás, ahí en una reunión en el acto rápida y agilizada, era, bueno, che, tenemos en este circuito, en el circuito 1 o 2, nos queda el colegio tal, tal y tal. ¿Cuál está en condiciones? ¿Cuál dejamos? Entonces eran ellos quienes decidían cuál sí y cuál no, porque sí es verdad que hay muchos establecimientos que se utilizan y... Bueno, entonces genial, entonces los que queden seguramente ustedes no van a tener objeción, digamos, porque pasa que en algunos son 5 y son 5, listo, ya está. Entonces no tenemos la posibilidad de elegir.
Pero bueno, eso también para que ustedes vean lo van a tener a priori, digamos, previo al proyecto final van a tener esa información para que ustedes la puedan chequear y tengan más o menos cómo finalmente quedaron aquellos lugares, digamos, ubicados dentro de los circuitos electorales, que eso es lo más importante. Pero bueno. Eso no tenemos para enviarlo ahora. Ya no, de hecho lo pedí. Yo ¿Sí? estoy en contacto con Mario, que debe ser el catastro. Mario, sí. Venimos a nosotros la parte de calles, que las calles, la hicimos, ya se la mandamos. Y hoy justo hablé, la primera vez que hablo, y de los datos crudos que le mandamos nosotros de las calles, lo que tiene ellos el padrón, sin hacer ningún trabajo posterior, el 51% ya del recordatorio estaría ubicado. Igual que discutiendo, me dijo como que estaba bien, que era más o menos el promedio. Lo que pasaba al principio, después vamos, capaz que una calle, en vez de nosotros pusimos San Martín, y vos vivís en General San Martín, entonces a esos detalles hay que ir. Y ellos lo que tienen, generaron, la fundación lo que generó y Mario. Bueno, Mario es el del Bolsón, Mario es un... De hecho, por esta razón Mario sigue con nosotros porque lo sumamos para trabajar, digamos, en la segunda etapa. Es un director de catastro que se merece el Balón de Oro. Entonces, atento a su perfección y lo que trabajó en el Bolsón, los chicos de la fundación, los técnicos de la fundación dijeron, bueno, Mario lo tenemos que sumar, conoce también un poco de lo que es la provincia y demás, lo sumamos a trabajar con nosotros, que es quien seguramente está con ustedes. Lo que me dijo, ahora que hago memoria, Chuele y ustedes me dijo que eran los mejores, que eran los primeros que iban a terminar porque estaban muy ordenados. Me mencionaron a dos, Chuel y Río Colorado, me dijo. Que, digamos, a nivel de ordenamiento era uno de los mejores municipios de estos 13 y que seguramente era con los primeros que íbamos a terminar. Es un montón. Ya incluso con catastro hay detectadas calles que hay que hacer arreglos, cambios de numeración, algunas cuestiones que se van a trabajar desde dentro del Consejo también para cuanto antes poder tener toda esa información. Sí, la verdad que eso es un montón, sobre todo para los chicos. Y tener... quizás no direcciones de catastro, yo no sé si acá existe la dirección de catastro en sí, pero sí tener al menos gente especializada o gente que trabaje con los chicos y que tenga información y que conozca y que pueda ser ágil a la hora de responder, para nosotros es ideal. Y me parece que acá surgió eso. De hecho, Alejandro me dijo, despreocupate, yo les comenté, digamos, de este viaje y de estas reuniones, y en el caso me dice, Río Colorado ya está, o sea, digo, avanzamos rápido, va a ser una de las primeras, igual que Chuele, así que también se lo transmití a la gente de Chuel. Me dice, están trabajando mucho. En Chuele nos pusieron... Tenemos una arquitecta que entró hace muy poquito a trabajar a la dirección al área de catastro, pero no tiene dirección, creo, y después nos trajeron a una chica de medio ambiente. Pero ¿qué pasaba? Esa chica de medio ambiente conocía el QGIS, que es el sistema con el que nosotros trabajamos. Entonces, para ella fue rapidísimo, entre la arquitecta que algo de todo esto entendía y la chica que el QGIS ya lo manejaba, se capacitaron las dos y fueron volando. Estaban muy preocupadas, yo las vi ahora en esta visita y me decían, eso hicimos toda la tarea de cine, como diciendo, bueno, ¿qué más? Y después le transmití a Ale y me dice, Ale, no, decirles que ya hasta acá ya está. Se decidió que lo que resta de trabajo, después de la información que nos pasaron todos, lo que resta queda en manos de la fundación por el tiempo, sobre todo por eso. ¿Cuál es el trabajo de la fundación? Recolectar estos datos, esto que te está pidiendo él, lo que tiene que ver con calles, alturas, toda la información que ustedes tenían a disposición, elevárselas a ellos. La conformación de los callejeros y demás era lo más importante. Nosotros con las calles, le damos todas las calles con las que se puede recordar con la altura. Después ellos tienen un padrón, Gustavo vive en tal calle, tal número, entonces en función de eso la pueden ubicar. Lo mismo que hablaba hoy con el planeamiento de un mapa de tener ubicado todo, bueno. Lo mismo. Y después hay que ubicar la escuela y en función de esa escuela. El sistema mismo te los ordena. Donde lo mandan a votar. Y justo hoy me mandó alguien las escuelas, que también las que vio él, que las propuso. Claro. Y por eso hay que entrar en contacto, porque sacaba la escuela 18 porque estaba metida entre dos o tres, y seguramente la 18 y Sí, porque tiene más algo. esa cosa. Y me dijo que eran 5 centros acá de votación y que se podía alargar como mucho uno más, me parece. 5 era lo que teníamos hasta ahora. Eso hay que definirlo. Sí, Porque si se hiciera Colonia, Buena Parada, Barrio Unión, Villa Mitre, C10, Centro, Barrio Unión hay que contarlo con Villamitre, me parece. No, Villamitre tiene más de 3.000 personas. Bueno, eso supuestamente la semana que viene, o sea, es como que mandó una propuesta, la semana que viene que van a hablar, pero nosotros seguramente vamos a hablar
con ustedes o lo que sea, claro. Yo tengo una escuela, pero no saben la característica de la escuela, dónde se Eso por razón tiene ventajas que capacidad. ustedes hacen de acá. Claro, nosotros No están enviciados. No están enviciados. No, una cosa que vimos en la última elección es que había gente que decía, tenía el domicilio en Juan B. Justo, Pichimahuida, y lo habían puesto en Pichimahuida. Ay, sí, quedaron en Pichimahuida para votar. Ahí en Buena Parada Rosa, yo estoy acá. Que ahí tenés un número de calle. No, todas tienen nombre ya. Todas tienen nombre. Ah, porque había un número de calle, porque algunas cosas dice, ponele 15A o 15B, agarrón está para allá. Todos tenían número correcto, no repetido ni anime. Y después todas se pusieron el nombre y o sea, no la altura. Respetaron la altura que estaban. Pero ahora, como tuvieron un problema de hasta venir a 30 de octubre, compadre Bonacina, tenés 4 cuadras, 10 metros de diferencia. Es la corrección que ustedes pusieron. Entonces ahí se arrancó ahora, porque va a haber con la parada este y con la parada oeste, arranca el 0 por acá y el 0 por acá. Claro. Sí, yo sé que es un, bueno, ellos saben, o sea, a mí por ahí me llaman porque la fundación me tiene muy al tanto. Y no, te voy a hablar de la calle, y paren. Es un, sinceramente, deben trabajarlo gente que entiende. Sí, porque si no a mí me decían, al principio era yo tener que comunicarme con las direcciones de catastro, la tenés que pedir, y yo decía, no entiendo. Entonces entre ellos se entienden y saben. Bueno, esto de los establecimientos y demás es sumamente importante, trabajar con... Sí, en la línea sur tuvimos muchos problemas y más que nada Valcheta, Jacobasi, no hay calle, no hay nombres de calle. O a veces es La Rioja sin número, La Pampa sin número y vos decís, ¿y dónde? Ciudad de Valcheta no hay. Remedio de escalada sin número. Bueno, yo sé de los menucos y yo me acuerdo que yo vivía en La Rioja sin número y hasta el día de hoy sigue siendo La Rioja sin número, los menucos. Ahí está. Soy los menucos. ¿En serio? Y no, ya veo que terminamos siendo parientes, así que por las dudas ni me digas quién es. De los menucos. Maldonado. Ah, sí, ya los conozco. Los que tienen Automóvil Club, sí, los conozco. Conozco a todos. ¿Sí? Sí, los conozco. Sí. Sí, bueno, Menuco es chiquitito, por eso no pregunto. A veces cuando me dicen, yo sé, entonces digo, seguro es algún primo lejano de mi mamá, de mi papá, algún tío mío que me... Entonces, pero bueno, sí, es chiquito el pueblo. Pero bueno, en Menucos tenemos eso, o sea, yo me acuerdo de vivir en La Rioja sin número, mi tía en La Pampa sin número, a la vuelta de la plaza, en la esquina de la municipalidad. O sea, digo, no, lo que tienen por ahí en algunos municipios de allá es que se tuvo que generar un orden. Es decir, no había altura y bueno, había que hacer cortes en las calles. Es decir, la calle La Rioja va desde acá georreferencialmente, ¿no? De acá, y los electores que viven en La Rioja sin número pertenecen a un establecimiento educativo. Se tuvo que hacer así porque tampoco estábamos a tiempo de ser muy minuciosos con el trabajo y además también consideramos que hay cosas en las que los municipios después tienen que empezar a trabajar. Entonces digo, nosotros les vamos a dejar la base de esto que a ustedes los va a comenzar a ordenar y después ustedes son quienes deben no solamente mantener el trabajo y ser ordenados y demás, sino también comenzar a trabajar este sistema que es sumamente importante y quizás los chicos lo conozcan o lo comiencen a conocer en todas las áreas del municipio. Y eso a ustedes les va a permitir modernizarse y sobre todo generar políticas públicas con exactitud y sobre todo eso, saber que yo a partir de este sistemita yo voy a tener, digamos, a mi gente ubicada. Entonces digo, generar mapas de seguridad, de salud, trabajar en los barrios, lo que son políticas públicas es un montón. Lo que tiene que ver con el tema de impuestos, lo que tiene que ver con asfalto, cordón cuneta, y no sé, vacunas. Al sistema integrado para salud es... Sí, eso es Nosotros tenemos... Es un programa para usar, sí, es un sistema de información geográfica. Claro, nosotros tenemos una de nuestras técnicas, trabaja en La Matanza, es geógrafa en La Matanza. Entonces, ella me explicaba de qué manera se manejan allá y nosotros, pese a tener una densidad poblacional mínima, estamos a 100 años luz.
Entonces ella me decía, yo en lo que es pandemia tuve que trabajar todo el tiempo con georreferenciación, mapas, todo el tiempo mapas de epidemiológicos, todo el tiempo. Entonces dice, yo sabía quiénes tenían primera, segunda vacuna, así se mandaba a los chicos a la parte de sanidad a trabajar en los barrios, el puerta por puerta, usted señora tiene primera y segunda, acá el sistema me dice que la tercera no, vaya a vacunarse. Y así sucesivamente, digo, se pudo trabajar puerta por puerta, me decía ella, el trabajo fue, digamos, ahí exhaustivo, se pudieron generar mapas epidemiológicos, trabajan mucho con los mapas de seguridad, con mapas de salud, haciendo referencia a esto, mapas de, no sé, obras públicas. Entonces ella me decía, hay algunos lugares donde todavía la gente sigue usando leña, donde nosotros sabemos que estos sectores, entonces yo sé que me está pidiendo acá, no sé, me está pidiendo leña, pero ¿para qué si ya ya tiene gas? Claro, ¿entendés? Porque el sistema me larga, que, digamos, esta persona me viene a pedir un plan social relacionado con tal o cual cosa, pero a mí el sistema me dice que esta persona tiene esto, aquello y que no lo necesita, ¿se entiende? Entonces yo voy ordenando y voy gestionando y a nivel municipal, digamos, es un tablero de comando lo que les queda. Y a los partidos políticos también, poselección, yo sé, digamos, a mí me tocó trabajar con los 4 municipios y esto fue una prueba piloto que hice, llegado a las elecciones anteriores, y pude hacer un mapita barrio por barrio y pintarlo y trabajarlos de ese lado, de generar informes, estadísticas, lo que tiene que ver con encuestas, es más fácil, digamos. Entonces, abrir esas lamparitas y saber que de alguna manera el sistema no solamente es esto, sí, es importante el voto por cercanía al domicilio, la parte electoral nos beneficia, pero es la puntita de todo lo que podemos hacer después con el sistema. Y trabajar con el registro civil también es importante. Hay que armar algún convenio con el registro y esto también lo tengo que charlar con Lucas para... Nosotros nos va a quedar una tabla normalizada. El tema es que no se siga viciando, porque pasa lo que él dice. Somos vecinos y él vive en General San Martín y yo vivo en San Martín. Claro. Y el sistema, cuando yo los quiero ubicar, o alguno de los dos nos deja fuera, porque la calle, digamos, tiene un nombre reconocido que es ese, no es el que yo digo, o quizás, o viceversa. España y República Española. Bien, o hay gente que las calles, digamos, han sido normalizadas y hay personas que ni siquiera lo saben porque no... Me pasó ahora en el municipio de Chuele, me parece, que hablando de, nosotros somos vecinos, sí, pero yo vivo en calle, no sé, Fernández Oro y no, yo vivo en Oro. ¿Pero en qué momento se empezó a llamar así? No, pero no sabías que la calle ahora... Se pasó eso, entonces digo, nada, hay que eso el registro civil... O el registro, quizás la persona fue a hacer un cambio de domicilio y el registro civil se lo tomó sin saber de que en realidad ese nombre estaba actualizado o que ese nombre pasó en realidad ahora. Yo creo que los registros también hagan un trabajo más de conciencia y asesoren a la gente. Y eso además los locales, que son los que conocen. Que decir, no señora, o sea, esa casa ya no existe, digo, pero ahí trabajar en conjunto con la dirección de, unificar ahí criterios. Porque si nosotros pretendemos que lo haga el RENAPER, nunca lo va a hacer. Porque de hecho yo lo hablé ahora en la charla que tuvimos con la Cámara, que yo le dije, pero nuestro padrón se va a seguir viciando. O sea, inevitablemente vamos a seguir viciándolo y va a ser difícil llegar a un ordenamiento al 100%. Lo que me decía Gimel, que es uno de los secretarios de la Cámara a nivel electoral, me decía, ya lo hablamos con el RENAPER y no le entra en la cabeza. O sea, si ellos no quieren hacerlo, y lamentablemente vamos a tener que trabajarlo desde abajo, es decir, que cada municipio trate de acordar con el registro, o nosotros desde provincia, digo, trabajarlo en este caso con el director del registro civil para que él lo baje a sus delegaciones y que de alguna manera comencemos a trabajar con tablas referenciadas. Es decir, que yo no puedo ir a denunciar que vivo en cualquier lugar porque se me canta, porque no es así, porque si no, nunca nos vamos a ordenar y va a ser difícil y nos vamos a perjudicar todos. Entonces esto está bueno que también lo vayan sabiendo para después, una vez que esto termine, si Dios quiere, también se vayan ordenando ustedes hacia adentro. Así que bueno, no sé si queda alguna otra duda. ¿Cómo? Que no sea más necesario los censos. Claro. No, sí. O sea, por eso. Sí. Perdón, Vicky, ¿puedes pasar? Pasa. En Los Ángeles actualizan el SIP